Bueno, somos el colectivo de animales libertarios y estamos haciendo una jornada sobre antiespecismo y veganismo en la sede de la CNT de Pedrera. Ahora vamos a ir con la parte de medio ambiente. Las ciencias que estudian el medio ambiente se llaman las ciencias medioambientales y son las ciencias que vamos a estudiar. Lo primero vamos a empezar con la pregunta de cuál es la industria que causa mayor impacto ambiental en el mundo. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué industria creéis que puede ser la que más daña al medio ambiente de todas las que hay? Las vacas. La industria alimentaria. La alimentaria, efectivamente. ¿Será eso casualidad o tendrá alguna explicación, no? Pues la tiene. La tiene y se llama, lo que en ciencias medioambientales se llama la regla del 10%. La cadena alimentaria, supongo que más o menos sabemos lo que es todo, ¿verdad? Hay animales que se alimentan de plantas y hay animales que a su vez se alimentan de esos animales y animales que se alimentan a su vez de esos animales. Tenemos, por ejemplo, aquí en el dibujo, pues que abajo hay plantas. Los animales herbívoros, pues tenemos, por ejemplo, un ratón, una vaca. De animales carnívoros de primer orden, que se llama, hay, por ejemplo, un zorro o un halcón. Y carnívoros de segundo orden, que sería los que están más arriba del todo, sería, por ejemplo, un león. La cadena alimentaria, como veis, tiene solo 4 niveles. No vemos que tiene ni 10, ni 50, ni 100, ¿verdad? Pues no es casualidad que sea así. Es así porque la cantidad de energía, o sea, la energía nos llega del sol a la Tierra. Lo reciben las plantas se crecen y de ellas nos alimentamos, ¿verdad? Pero sin embargo lo que se conoce como la transferencia de energía, es decir, la energía que puede aprovechar el siguiente escalón, se reduce muchísimo, es muy poco eficiente. O sea, solo se aprovecha el 10%. Si por ejemplo llega a las plantas, vamos a poner por ejemplo 10.000 unidades de energía, el sol entra a la Tierra 10.000 unidades de energía. De esas 10.000 unidades de energía, las plantas solo van a conseguir absorber el 10%, que serían 1.000 unidades. Los herbívoros, pues tenemos por ejemplo aquí la vaca, solo podría absorber a su vez el 10%, o sea que de 1.000 unidades de energía pasaríamos a 100. Luego tenemos aquí el zorro, y el zorro podría aprovechar solo otra vez el 10%, con lo cual esas 100 unidades de energía pasarían a ser, de 100 pasarían a ser 10. Y por último el león solo podría aprovechar a su vez otra vez el 10%, con lo cual tendríamos 1. Fijaos que de 10.000 a 1 hay muchísima diferencia, ¿verdad? Por eso no es sostenible la cadena que sea, pues como digo, pues que tenga 50 niveles, 100 niveles o 1.000 o lo que fuera. También podemos ver que siempre hay muchísimas más plantas, luego hay muchos menos herbívoros en comparación con las plantas, luego hay muchos menos carnívoros en proporción a los herbívoros, ¿verdad? Siempre hay, por ejemplo, muchos más conejos que linces, por ejemplo, o que zorros. Y eso es precisamente porque no es eficiente. Si fuera perfectamente eficiente, es decir, que hay una cantidad de energía, por ejemplo, de plantas a vacas, y pudieran aprovecharse al 100%, habría tantas vacas como plantas. Igualmente, si se pudiera aprovechar al 100%, habría tantos zorros, por ejemplo, como vacas. Pero sin embargo, se reduce drásticamente precisamente porque no es eficiente. Por eso mismo es por lo que la industria de la carne es concretamente la que, aquí se me ha olvidado que tenía la imagen, es concretamente la que tiene más impacto, porque como veis, a cada nivel siempre llega solo al 10%. Como tengo en la imagen, pone abajo 100.000 julios, la energía se mide en julios, 100.000 julios de energía solar, los productores, que son las plantas, solo absorben 10.000, los consumidores primarios solo absorberían 1.000, el secundario absorbería 100 y por último absorbería 10. Siempre se reduce en un 10%. Eso significa que, por ejemplo, si imagináis que una persona sola tuviera, por ejemplo, si comiera solo planta con una hectárea de terreno, o sea, planta la hectárea y tiene eso. Si se alimentara exclusivamente de vaca, por ejemplo, esa persona no tendría bastante con una hectárea, necesitaría multiplicarlo por 10. Entonces necesitaría ya alimentándose solo de vacas por 10. Y si se alimentara exclusivamente de animales del siguiente nivel de la cadena alimentaria, llegaría a necesitar 100 hectáreas.
Entonces, claro, es verdad que no todo el mundo se alimenta exclusivamente de vacas o de animales del nivel más alto de la cadena alimentaria, pero sin embargo, la relación que hay al comer, aunque sea un poco, aumenta. Entonces, a lo mejor, mientras que un vegano necesita una hectárea, lo de una hectárea lo digo, por ejemplo, no sé cuánto necesita una persona realmente de metros, ¿no? Si necesita una hectárea, pues a lo mejor una persona que come carne pues necesita 5 hectáreas, por ejemplo. Entonces, por eso el impacto es lo que causa más impacto, la deforestación de la sierra, de la selva. En el Amazonas el 90% se debe a eso. ¿Qué puedo decir? Sí. El cultivo, muchas veces se dice a los que no comen animales que como no comen animales van a necesitar más plantas y por tanto va a hacer que plantar más y que hacer más campos, ¿no? Va a haber que quitar más bosques para construir más campos, más superficies de cultivo. Sin embargo, como demuestra la regla del 10%, el cultivo se hace principalmente para alimentar al ganado. ¿Qué pasa? Que entre el 80 y el 90% del suelo cultivado es para alimentar al ganado, no a las personas. Por tanto, se podría utilizar, o sea, si fuéramos veganos, o sea, si no comiéramos animales, si no nos alimentáramos de animales, podríamos llegar a recuperar muchísimo suelo, seguir evitando dañar al medio ambiente y además multiplicar muchísimo la cantidad de alimentos que podría haber. O sea que también podría acabarse, sería una forma de acabar con el hambre, porque se multiplicaría la cantidad de alimentos. A la vez más, por ejemplo, muchos más cereales, caería el precio y sería más accesible y por tanto se podría solucionar ese problema. La parte de medio ambiente termina aquí, si tenéis alguna duda. Y los animales, viendo la cadena, sí. Si por ejemplo, hablamos de los conejos, el zorro se come al conejo, sí. Si el zorro no se come a los conejos, habría muchos conejos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con eso? Claro, pero es que nosotros, pero es que la naturaleza tiene sus métodos de regulación, precisamente, ¿no? Para mantener una... Uno comiéndose al otro. Claro, pero el tema, eso lo vamos a comentar un poco en ética, el tema es que no podemos valorar si está bien o está mal, digamos, que un zorro se coma un conejo, porque es algo que no puede evitar, es algo que es así, pero sin embargo las personas tenemos la capacidad de elegir lo que podemos comer. Entonces, cuando tenemos la capacidad de elegirlo, entonces es cuando, por eso es por lo que tenemos ética. Podemos ver si algo está bien o está mal, porque tenemos elección. Si no la tenemos, es como, por ejemplo, imaginar que a ti te están obligando a matar a alguien. Pues si te están obligando no tienes elección. No es lo mismo que tú puedas elegirlo y lo hagas o no lo hagas. ¿Puedo decir otra cosita? Sí. Mira, bueno, lo que quería decir yo también sobre el tema de las cadenas tróficas es que se habla mucho de que esto, bueno, vale, se habla muchísimo de que las cadenas tróficas son naturales y bueno, ya hemos hablado de la falacia de no natural, pero en realidad eso no es natural. Si seguís pensando que comer carne es para nosotros natural, acordaos de lo que acabo de hablar de salud, que es que bueno, que son 15 millones de personas que se salvarían al año siendo vegan, con el veganismo, ¿no? O sea que sería en 3 años produciríamos España. Así que bueno, es un poco, si eso nos vale, pues pensar que realmente nuestra naturaleza no es comernos a otros animales. No, el ser humano es un ser social. Y tiene una capacidad natural que se llama empatía, y la empatía es mucho más fuerte que la necesidad de comer cuando la necesidad de comer está satisfecha. Entonces, si por ejemplo yo cojo a mi perra que estaba por aquí, cojo y la mato delante de vosotros, os parecería horrible, ¿verdad? Pues entonces lo mismo estamos haciendo comiendo carne. Y lo que pasa es que no lo vemos, no somos conscientes, no lo vemos, no vemos los mataderos y eso es una forma de engañarnos que nos tienen, como ya hemos dicho, que nos venden, que viven muy bien, que viven, en fin, pues es mentira. Y si los viéramos pasaría lo mismo que pasaría si cojo yo a mi perra y me la cargo aquí delante, ¿no? Que no os parecería bien, incluso muchos de ustedes intentaríais impedirlo, ¿no? Esperamos que lo intentaréis impedir.
Entonces, eso es para que veáis que realmente las cadenas tróficas no son naturales, pero también es natural la empatía. También de esto hablaba Darwin, por ejemplo, con el darwinismo sociológico y bueno, nosotros evolucionamos de una forma que al asociarnos entre nosotros, al formar sociedades y tener un respeto y una colaboración, un apoyo mutuo, una solidaridad, una empatía, desarrollamos empatía porque digamos, es natural que evolucionamos así y nos ayudó a sobrevivir, asociarnos en sociedades. Entonces, que se diga que nosotros comemos carne porque es natural, porque las cadenas tróficas, porque el león se come a la cebra, no. Claro, yo creo que ella se estaba refiriendo, pero no me queda ninguna duda, a que hace a esa función de utilidad que tiene que el zorro acabe, entre comillas, no, sí, te hemos entendido, sí. Ahí es donde yo creo que claro, es difícil contrarrestar eso. Y otra cosa que yo te quería preguntar, que el organismo puede, tal como estamos ahora mismo, vivir sin proteína de origen animal. Sí, bueno, básicamente porque hay proteínas vegetales, entonces claro, que puede ser un sustituto perfecto, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, tú ves un elefante y tú crees que a un elefante por comer hierba le faltan proteínas, porque el músculo del elefante está hecho de proteínas. Claro. Y se harta de comer hierba, se harta de comer... En fin, los vegetales también obtienen las proteínas, fabrican sus proteínas y el porcentaje de proteínas varía, es un 2, un 3, un 4% lo que varía entre la carne y los vegetales. No tenemos una necesidad de proteínas realmente especial. Podemos tener un poquito de cuidado con la dieta, si queremos ingerir a lo mejor, por ejemplo, nueces y tal, que tiene un poquito más de aminoácidos. Otra cosita así sobre salud, las proteínas animales realmente no son distintas de las proteínas vegetales. Lo que pasa en nuestra digestión es que nosotros al ingerir proteínas, esas proteínas se destruyen, es decir, antes de asimilarlas, de que el intestino las asimile, tienen que destruirse, ¿no? Tienen que separarse en aminoácidos y luego, a partir de esos aminoácidos son los que realmente se absorben. Entonces, solamente hay 20 tipos de aminoácidos, 20 tipos de aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales y esos están en las plantas también, no falta ninguno. Ese nivel ya está equiparado. Claro, no hay ningún problema. Hay mucho mito con eso. Hay muchísimo, claro que hay Es mucho que mito. tiene que comer, es que el cerebro, no sé qué. No. Sí, de hecho, por ejemplo, se habla muchísimo de una cosa que es totalmente anticientífica, que se dice que por comer proteínas hemos desarrollado el cerebro. Que nosotros al comer proteínas desarrollamos el cerebro igual que con las proteínas vegetales y las animales, pero no por comer más proteínas vas a desarrollar más el cerebro, porque tu cuerpo selecciona las proteínas y utiliza las que le hacen falta. Y además, solamente tendría sentido eso si tuvieras carencia de proteínas, pero si tienes una dieta que es un 35% de proteínas o un 30% de proteínas, no te hace falta más proteínas. Tienes un exceso de proteínas que además es perjudicial para la salud y que te puede producir enfermedades renales, porque las proteínas son complicadas de eliminar por orina y luego puedes tener problemas renales. ¿Y qué más? No sé, iba a decir otra cosa. Lo que consume el cerebro son azúcares. Claro, el cerebro lo que pasa es que lo que asimila, todo el organismo, lo que asimila son nutrientes, no comida que tú hagas. Y encima de todo esto, no me queda muy claro eso, que no lo sabía, que a la hora que si al final son X aminoácidos esenciales, claro. Es lo que viene del animal. Tú comes las proteínas que tienes, destruyes eso y luego construyes tus propias proteínas a partir de eso. Claro, no necesitas tal proteína de pescado, ¿no? Porque la proteína esa luego se va a disgregar y luego tú la vas a romper y la vas a absorber rota, digamos, ¿no? Pero realmente esa proteína animal, los animales la han consumido de los vegetales, ¿no? Exactamente. Claro, es decir, que los animales no tiene sentido. A raíz de comer vegetales, los animales comen vegetales y consumen, o sea, crean sus proteínas de vegetales. Exactamente. Claro, sí, nosotros todos los animales tienen proteína, la proteína es básica. Digamos, es decir, un animal, cualquier ser vivo tiene proteína.
porque las proteínas son necesarias. De hecho, el ADN se manifiesta, digamos, su forma de expresarse, el ADN se expresa en proteínas. Es decir, que todos tenemos proteínas, y si no sería imposible la vida sin proteínas. Las plantas tienen proteínas, las bacterias tienen proteínas, todo tiene proteínas, todo ser vivo. Luego también eso de pensar de que al comer muchas proteínas vamos a desarrollar mucho el cerebro y luego encima nuestros hijos van a nacer con más cerebro, es como pensar que si vamos mucho al gimnasio nuestros hijos van a nacer petados. Eso no tiene sentido ninguno, no se sostiene, porque eso es la teoría lamarckiana. Lamarck era un científico que hablaba sobre evolucionismo y anterior a Darwin, y luego Darwin, digamos, lo corrigió y hablaba de eso, de que si tú comías mucho, hacías mucho ejercicio, luego tus hijos van a nacer petados y tal, y se demostró que no, que lo que importa es la supervivencia, no lo que tú hagas. ¿Y los dientes que tenemos están adaptados a todo tipo de comida? Sí, de hecho nosotros tenemos dientes ni siquiera de herbívoros, nosotros tenemos dientes de frugívoros. Así que, nuestro intestino tiene una distancia que es decir, porque por ejemplo el intestino de los consumidores de carne, de los carnívoros, es cortito, porque claro, la carne entra, digamos, en un estado de putrefacción ya, y tenerla metida en un intestino largo, eso produce muchísima acidez, y entonces los carnívoros tienen un intestino más cortito que les permite pues no tener tantas proteínas y que eso no le produzca tanto daño, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un intestino largo que se corresponde también con el de los frugívoros, entonces nosotros realmente, naturalmente, corresponderíamos más con la clasificación de frugívoros. Lo que pasa es que bueno, nos hemos adaptado un poquito al consumo de leche, un poquito al consumo de carne, pero bueno, es como, por ejemplo, los cerdos, si tú le echas carne se la comen, claro, pero son herbívoros, pues nosotros igual, ¿no? Así, bueno, sigue. Sí, No, pero ¿qué es fruta, verduras, así. Vale. La primera alimentación que era de fruta y raíces. Frutas, raíces, verduras. Sí, los primeros homínidos se alimentaban de raíces, frutas, verduras, y se calcula que de carne una vez al mes solamente. Entonces tenía un poquito de adaptación, pero como los cerdos, por ejemplo, es decir, una cosa así parecida. De hecho, nuestro sistema digestivo y digamos, nuestra anatomía es muy similar a la de los cerdos, y la antigüedad, que estaba prohibido utilizar los cadáveres humanos para estudiar la anatomía, porque por la religión, ¿no? Lo que se utilizaban eran cerdos para estudiar la anatomía, y bueno, tenía sus fallillos, pero estaba bastante bien. En la comparación de Sí. Pregunta. Los seres humanos podemos decidir, bueno, decidimos lo que comemos. Los animales podrían decidir también, porque hay animales carnívoros y animales... Claro, a ver, están los animales. ¿Pero por qué el elefante come hierba y el león come...? Claro, es que están los animales carnívoros que están en su naturaleza, digamos, comer carne, ¿no? Y no pueden... ¿Eso está mal? No, porque están obligados a ello, digamos, Sí, de hecho, por su mira, naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, los gatos tienen que comer carne, no pueden sobrevivir, se mueren si comen solo verdura. Es decir, están adaptados a eso. Están adaptados a eso. sí, mira, El perro, por ejemplo, los perros, por ejemplo, son omnívoros, pero yo no he venido aquí a hacer veganos a los perros. He venido a hacer veganos a ustedes. Y a los gatos, ¿no? las gatas tampoco. Así que... Es que lo que pasa, a ver, No, pero... si por ejemplo... Sí, No tenemos muchas dudas. por el... No, para preguntar sin problema. Eso, ¿por qué unos animales son eso? Claro, están adaptados a una comida, por ejemplo, las avispas están adaptadas al polen. Pues igual, ellos están adaptados a comer carne, entonces no pueden sobrevivir si no comen carne, entonces... Pero esto no es la ética, ¿no? Claro, pero para que haya ética, mira, por ejemplo... para que haya ética, como decía él, tiene que haber, digamos, tienes que tener la posibilidad de elegir.
Entonces, no todos los animales tienen la posibilidad de elegir. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir y puede que algún animal también, porque bueno, hay algunos que son omnívoros y a veces si tú... A veces se ve en la naturaleza algunas cositas en plan, pues que le da pena comerse al animal y en fin, y pasa y no se lo come, o por ejemplo, no sé, hay vídeos que se ve, por ejemplo, a un perro echándole agua con el hocico a los peces en vez de comérselo porque le da pena. En fin, que la empatía está en todos los animales, pero claro, ellos no tienen esa tanta capacidad de decisión. Mira, algunos tampoco tienen la maquinaria para descomponer alimentos que proceden de plantas, por ejemplo, que no tienen alguna enzima. Claro. O sea, las proteínas cuando la digestión hay que descomponerlas, hay animales que no poseen enzimas ni sean capaces de digerir proteínas procedentes de vegetales. Entonces, el gato, imagínate que un gato pudiese decidir comer solo verduras, pero al final podría acabar perdiendo mucho peso y muriendo porque no es capaz de asimilar, de absorber los nutrientes que proceden de esos vegetales. Claro, pero si nosotros, y vamos a imaginar que las plantas fueran como los animales, que tuvieran inteligencia, que sintieran dolor, que sintieran de todo. Pues nosotros, al comer plantas, no podría ser valorado éticamente. O sea, no podríamos decir que comer plantas está mal, aunque fuera así. Porque nosotros no podemos elegir no comer plantas. Porque necesitamos una serie de nutrientes. Necesitamos los minerales, las proteínas, los hidratos de carbono, la grasa, lo que fuera. Pero sin embargo, si, como digo, en el caso de que tuvieran las plantas sentimientos, de todo, en ese caso comer animales sí estaría mal. Porque sí podemos evitar comer a los animales. O sea, por ejemplo, si la carne tuviera, imaginad que solo la carne tuviera proteína, solo la carne, pues entonces tendríamos que comer obligatoriamente animales, no podríamos no comerlos. Pero como las proteínas están en todas partes y la carne ni el pescado tiene ningún nutriente en exclusiva, entonces podemos elegirlo. Sigue con tu parte. Bueno, empezamos con la parte del bloque de filosofía, la filosofía y concretamente la ética. La ética es la ciencia que estudia la moral, es decir, la ciencia que estudia, que se encarga de valorar lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces se ve que la gente tiene la idea de que la ética es algo como subjetivo, como que es algo que cada uno tiene la suya y no se puede llegar a dejar nada en claro, ¿verdad? Pero sin embargo la ética, como carácter científico, aunque tiene un carácter científico especial y filosófico, pues tiene su rigurosidad y tiene su propio sistema de argumentación específico. La ética muchas veces se utiliza y se ha utilizado y se va a seguir utilizando para justificar comportamientos y teorías que no son, digamos, buenas. Por ejemplo, la Alemania nazi se justifica, por ejemplo, pues el holocausto, el racismo y todo lo que ha habido en base a supuestamente un bien de una raza supuestamente superior. Sin embargo, eso no significa que es que eso tenga que ser así. Ahí lo que se ha hecho es que hay unos intereses políticos concretos y esos intereses políticos se ha buscado una forma de justificarlos. O sea, en vez de buscar, digamos, qué es lo que está bien, lo que se hace, ya se tiene una idea y se busca cómo justificarla. Esa es la forma que hay más anticientífica y más antifilosófica que hay de buscar el conocimiento. Porque eso es básicamente, yo tengo una creencia y quiero justificarla y entonces pues me invento lo que sea necesario con tal de hacer que mi creencia esté bien. Claro, te interrumpo un poquito. Eso es contrario a la ciencia, porque la ciencia, el método científico, se basa en observar la realidad, analizar la realidad. Y si tú analizas la realidad y ves a los animales sufriendo, es decir, tienes que construir tus ideales a partir del análisis de la realidad, no tener un ideal aquí arriba y luego intentar aplicarlo abajo. No. Tienes que tus ideales tienen que venir de la examinación de examinar la realidad, de experimentar con ella y de hacer una teoría, hacer hipótesis y llevar un método científico. No puedes tener una creencia y luego esa creencia, por ejemplo, la creencia de que los seres humanos somos superiores a los animales y luego empezar diciendo y luego seguir diciendo que eso está demostrado por no sé qué tal, por no sé qué cual, porque ahí lo que estás haciendo es tener un prejuicio, que es lo que... Bueno, sigue. Y bueno, entonces la ética lo que busca,
pues como digo, es buscar de la manera más rigurosa posible, pues lo que está bien, digamos. Diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno y considerar la mejor opción posible. Entonces, para eso se vale de una serie de premisas. Una premisa es una afirmación que se hace, ¿vale? Entonces, con un conjunto de premisas, con un conjunto de afirmaciones, tú ya haces una teoría, que es con la que tú ya explicas o haces lo que sea, pues según el contexto. Las 4 premisas que tenemos son de un autor que se llama Peter Singer, que he escogido porque yo creo que son la mejor opción para explicar lo que es el antiespecismo, que ahora vamos a entrar ya profundamente en la definición de ese concepto y de veganismo también. La primera premisa, o sea, las 3 primeras yo creo que las vamos a tener muy claras todas, la que puede ser así un poco polémica es la cuarta. La primera dice que el dolor es algo malo y que una misma cantidad de dolor es igualmente mala, la sufra quien la sufra. Por ejemplo, si yo cojo, imaginad, y alguien coge y me da un golpe, eso está mal porque a mí me causan daño. Pero si esa misma persona coge y se lo hace a otra, sigue estando, si causa el mismo daño, exactamente el mismo daño, está igual de mal. No va a ser peor porque me lo causa a mí que porque se lo causa al otro. Igualmente, si por ejemplo hay un hombre y una mujer, porque sufra un daño, igual si es la misma cantidad, es igualmente malo, o un blanco y un negro, o lo que fuera, ¿no? Cualquier combinación posible. Depende de la cantidad de daño, lo mal que esté. La segunda premisa es exactamente la misma, pero en relación al placer. El placer es algo bueno y una misma cantidad de placer igualmente buena, la sufre quien la sufra. Bueno, en este caso el placer no se sufre, se disfruta. O se hace o lo que sea. La tercera es que no solo los humanos, las personas, tenemos la capacidad de sentir dolor, placer, de experimentar felicidad, de deseos de vivir, etc. Los animales también la tienen, ¿verdad? Cuando tú coges a un perro, un cerdo, lo que sea, y le pegas y no se te acerca, sale corriendo, ¿verdad? Y además llora, gruñe o lo que sea necesario, evita ese dolor. Y por último, la premisa que dice que a lo mejor puede necesitar más explicación, es que cuando vamos a valorar la gravedad de un daño, como decíamos, hay que tener en cuenta la cantidad de dolor, no o sea, hay que valorarlo en función de las características que tenga el individuo. Por ejemplo, imaginad que hubiera, por ejemplo, unos gorriones que tuvieran exactamente las mismas capacidades que los humanos, la capacidad de la inteligencia, de sentir dolor, de pensar, y exactamente igual. Pues éticamente, o sea, científicamente sería relevante estudiarlo, el hecho de que tenga pico, de que tenga plumas, no de que tenga un cuerpo y una anatomía diferente a la nuestra. Pero sin embargo, éticamente todas esas diferencias son irrelevantes. Lo que importaría sería la capacidad de sentir a los que tiene. O sea que si tú le haces daño al gorrión, estaría igual de mal que si lo hiciera una persona, porque tiene la misma capacidad de sufrirlo. Igual que si lo mata, tendría en ese caso estaría igual de mal que matar a una persona porque tendría igual los mismos deseos de vivir, las mismas expectativas, lo mismo, ¿verdad? Por eso, entonces, lo que es éticamente relevante son las capacidades que tenga el individuo. Así que, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad que se llama CIPA, que es una enfermedad que hace que no se pueda experimentar dolor, o sea, una persona tiene un golpe y no se entera ni siquiera. Pues imaginad que, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?, de pegar una guanta, pues evidentemente si yo no la tengo y a mí me duele y a esa persona no le duele si se le pega, pues no está igual de mal. O sea, no digo que esté bonito ir pegándole, claro. Claro, no, bonito no está, pero quiere decir, pero no está igual de mal en base a que a mí pues me produce ese dolor. Por eso mismo, la especie, o sea, igual que el género o la raza que se tenga, pues no es relevante a la hora de considerarla éticamente, la especie tampoco. Si un cerdo tiene la capacidad de sentir dolor, entonces cuando se le hace daño está éticamente mal, porque tiene esa capacidad de sentir ese dolor. Por eso mismo, y si a una persona se le hace una cantidad de daño y a un animal se le hace esa misma cantidad de daño, teniendo esa capacidad de sentirlo, pues está exactamente igual de mal. Por eso mismo existe el prejuicio especista, que ahora es cuando entramos en la definición. El prejuicio especista es considerar que lo que es importante éticamente, moralmente, es la especie y no las capacidades. Por eso mismo,
Veis, como ha dicho el compañero, que si yo cojo y a la perra le doy un golpe, os parecerá muy mal y socialmente está muy mal visto. Sin embargo, hacerle muchísimo más daño, por ejemplo, a una vaca hasta que llega a tu plato y matarla, no está mal visto socialmente. Sin embargo, ¿quién de los dos ha sufrido más, verdad? Ha sido la vaca, claramente. ¿Quién experimenta más daño? ¿A quién se le ha matado? Pues a la vaca. Igualmente, los cerdos pues se les tiene, por ejemplo, en cajones en los que ni siquiera pueden darse la vuelta, es lo normal, salvo excepciones, pero aún así lo normal, la norma es tenerlo en cajones en los que no pueden ni darse la vuelta, y los cerdos son animales que son, además, mucho más inteligentes que un perro. Tienen una inteligencia, por lo visto, según los últimos estudios, de hasta la de un niño de 3 años. O sea que imagináis el estrés que sufre, la angustia de estar ahí encerrado que ni siquiera puede darte la vuelta. Si yo cojo y encierro a un perro en un espacio así, pues os llevaré la mano a toda la cabeza, ¿verdad?, de cómo sufre. Pues es más grave en el caso del cerdo en base a sus capacidades. Entonces, el especismo es el prejuicio que considera que en función de la especie se tiene que determinar la importancia, digamos, del daño. El antiespecismo es la oposición a ese prejuicio. Por otro lado está un momento que le doy sin querer. Sí, el tema del veganismo. ¿Qué es el veganismo? El veganismo es una postura ética, no es una dieta, sino una postura ética que es la que se sigue del antiespecismo. Es decir, la postura que defiende que a los animales no hay que utilizarlos ni hacerles daño. Y eso eso es lo fundamental y donde más daño se le hace es la alimentación. Entonces, por eso no se come carne, no se come pescado, no se come leche, no se come derivados de la leche, no se come gelatina, porque todo eso implica explotar a los animales, tenerles, hacerles daño, matarlos. Por muy ecológica que sea la carne, por ejemplo, un filete de vaca, al final la vaca la han tenido que matar. No depende lo ecológico de la muerte o la no muerte, no la matan además haciéndole cosquillas ni nada de eso. Por eso mismo el veganismo defiende el no usar a los animales, pero también se aplica a, por ejemplo, el no usar pieles, a no usarlos para diversión, no solo en la tauromaquia, sino también, por ejemplo, en los circos, o cualquier uso, el uso del transporte o el uso que sea de los animales. Rechaza todo el uso de los animales. La experimentación animal también, por ejemplo. Hay un concepto que es precisamente especista y es el que impera en la sociedad que tenemos, que es el de perrogatismo, que es una construcción nueva, o sea, que no es una palabra que exista como tal en el diccionario, quiero decir, o la de mascotismo, que es igualmente. El mascotismo es pues lo que muestra la imagen. Os veis a esta chavala muy feliz acariciando al perro con mucho cariño, pero sin embargo al cerdo le está haciendo daño, por decirlo de una manera. Pues eso es lo que la gente hace normalmente cuando es especista. A una especie la trata bien y a otras especies pues le hace pues las mayores barbaridades que se puedan hacer. No tiene ninguna coherencia, pero sin embargo se hace. En ética hay fundamentalmente, en temas de las relaciones con los animales, dos posturas. Una es la que se llama bienestarismo, aquí es donde yo creo que va a haber más polémica probablemente, y otra es la del abolicionismo. El bienestarismo lo que defiende es que es ético usar a los animales, incluso para experimentación, para lo que fuera necesario que consideráramos, siempre y cuando se evitara el máximo daño posible. Por ejemplo, imaginad que tenemos un laboratorio donde probamos cosméticos y tenemos conejos pues para probar el resultado que dan esos cosméticos, si hacen daño o no hacen daño. Pues lo normal es que los conejos estén en jaulas pequeñitas, a oscuras, sin que puedan ni moverse y todos ahí hacinados completamente. Pues el bienestarismo diría que eso está mal, pero lo que propondría sería pues tenerlos en jaulas más grandes donde puedan moverse, tener pues la luz del día, por ejemplo, no estar tan acumulados de manera que puedan estar mejor, ¿no? Digamos, no cuestiona el hecho de tener a los conejos, de usar a los conejos, pero sí el cómo están, cómo viven. La ganadería ecológica es lo que hace. La ganadería ecológica es bienestarista. Procura tener a los animales de la mejor manera posible, en principio, pero, sin embargo, tiene animales, ¿verdad? Los utiliza y luego los mata cuando llega el momento. El abolicionismo lo que busca es la abolición, como su propio nombre indica, de las relaciones que tenemos con los animales.
O sea, sería como por ejemplo con la abolición, que también es el mismo término, abolicionismo, en la esclavitud. El bienestarismo diría que está bien tener esclavos mientras que tú les evites el sufrimiento. O sea, por ejemplo, que no les pegues latigazos, que les des bien de comer, o cualquier, en fin, cualquier trato que sea mejor, entre comillas, ¿no? Sin embargo, la abolición lo que quiere es la abolición de la esclavitud. No le importa tanto qué trato tú le des al esclavo, sino el romper con esa relación, el que tú no tengas esclavos, que no haya personas que tú tengas como una propiedad que tú utilices. Pues igualmente es equivalente con las relaciones de animales. Entonces, no nos vale que a las vacas se les trate bien y se les hagan masajes como salen en algunos anuncios, o que haya vacas que se rían como hay cierta marca, sino que a las vacas se las deje en paz, que no se utilicen a los animales. Aquí he puesto 2 imágenes, la primera la traduzco, pone todos los caminos, llevan al mismo lugar. El primero pone orgánico, el primer camino, el segundo pone ganadería libre o algo así, rancho libre, y el segundo pues sería la fábrica de carne normal, digamos. Pues efectivamente todas te llevan exactamente al mismo sitio, que es al matadero, que es a morir. O sea, las vacas, siempre que te la comas, va a estar muerta. Y la otra viñeta, pues está un chaval diciendo que es bienestarista porque le importan los animales, porque no sé qué. Bueno, lo leo mejor. Pone: me importan los animales, por eso solo como productos que digan que las víctimas han sufrido un poco menos antes de que sean llevadas al matadero. Y dice el otro: él es bienestarista. Y dice el que defiende el veganismo: me importan los animales y por eso rechazo explotarlos. Que básicamente pues eso, ¿no? La diferencia entre tratarlos bien pero tenerlos como propiedad, utilizarlos económicamente para producir, o bien abolir esas relaciones. Si tenéis dudas, insisto, que paréis, que preguntéis lo que consideréis oportuno. Esto ya lo había explicado tú. Vale. Aquí vamos a decir algo que va a ser como mínimo, yo creo, sorprendente para quien no se lo haya planteado. O sea, en ningún caso que una opresión, que un daño que se haga, va a estar bien, digamos, porque haya otra cosa que sea mayor, digamos. O sea, no es que, por ejemplo, imaginad que decimos una mujer está sufriendo acoso machista, pero sin embargo su lucha por su dignidad, por sus derechos, tenga que ser pospuesta, por ejemplo, por la lucha de clases, porque hay que acabar con el capitalismo o algo así. O sea, ese daño también está mal y también habrá que hacer algo al respecto. Pero sin embargo, sí es interesante comparar, digamos, hasta qué punto está mal algo, para saber, pues digamos, para tener claro, ¿no? Qué interesa, que hay que digamos que hay que hacer, porque a lo mejor puede por algún prejuicio podemos considerar que alguna lucha pues no es, digamos, digna de ser hecha, ¿no? O se pospone, pues sin embargo, hasta pues no sé, hasta que sea. Lo que proponemos es que a la hora de valorar lo mal que está algo, un sistema de opresión concreto, como el machismo, como el racismo, o el especismo, o el que fuera, es que se considere el daño que causa y el número de muertes. O sea, uno personalmente le puede parecer lo que sea, digamos, puede tener el criterio que quiera, pero sin embargo la cantidad de daño que causa y el número de muertes son criterios objetivos, no tiene, digamos, por así decirlo, discusión. Entonces, ¿qué tenemos? Que el racismo evidentemente es malo, la esclavitud es mala, el Estado causa muertes, el capitalismo causa muchísimas muertes, pero sin embargo el sistema que más muertes causa es el especismo. Se calculan en torno a 60.000 millones de animales muertos para el consumo humano. Entonces, en términos, solo al año, 60.000 millones solo al año. Entonces, en términos de muerte, el especismo es el peor sistema que hay de opresión. También el número de sufrimientos. Imaginad si hay tantos animales que todos viven a lo largo de su vida, pues el estrés, la angustia, el dolor, en fin, diferentes enfermedades porque las condiciones higiénicas no son buenas, más los tratamientos que se le dan. Por ejemplo, a las vacas se le da poco hierro en la dieta o ninguno para que tenga un color más claro y sea más atractivo a la hora de consumirlo. Pues entonces todo ese sufrimiento que tienen, si vosotros lo sumáis, resultaría superior al que puede causar la esclavitud y todos los sistemas que se ocurran que han sido malos a lo largo de la historia de los seres humanos,
que no por ello digo que sea menos importante o lo que sea, pero hay que tenerlo en cuenta, que es el que más daño causa. Aquí he buscado imágenes que específicamente que no sean las más sangrientas ni las más horribles. Me centro más bien en las condiciones en las que viven para lo que veáis. Aquí tenemos una cerda que lo que vive ahí, como veis, no puede ni siquiera levantarse. Imaginad estar vosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, en esas condiciones. No podéis ni moveros. Pues lo que pone ahí en inglés pone, miradla, incapaz de moverse. Esa es su vida. Y no solo eso, sino que además, para que se mantenga la producción continuamente, lo que se le hace al animal es violarlo continuamente, que se embarace, que tenga los cachorros, se le retira y se vuelve a repetir el proceso. Y para que se asegure que se siga haciendo todo lo posible, se le hormona porque el cuerpo no es capaz de resistir un embarazo, otro. Esto es para que el animal engorde. Es decir, lo tienen así para que no se pueda mover y no queme calorías y engorde más rápido. No solo eso, sino pero también para que no desarrolle los músculos y la carne esté más tierna. Exactamente. Y luego, por ejemplo, los animales, por ejemplo, las vacas, cuando se le quitan a sus bebés, a sus terneros, se pasan semanas llorando, mugiendo y claro, como no estamos ahí para verlo, lo ignoramos, ¿no? Pero todos los que trabajan en eso, cada vez que toca, cada vez que toca que las vacas de la luz, no les gusta nada esa parte, porque se pasan mugiendo semanas, de 2 a 3 semanas, porque le han quitado a su becerro, ¿no? Y eso en caso de cualquier animal. Una cosa que hay comida, supongo que lo sabréis, que son las 1:30 por si queréis ir haciendo... Sí, mejor. Vale. Os dejo con él y le preguntáis lo que queráis. Y bueno, ya vamos a acabar. Ya me encargo yo del resto de la actividad. Bueno, pues seguimos y aquí tenemos concretamente cómo viven. Bueno, no sale bien, pero lo podemos arreglar. Si me dejáis un momento. Es que sale, según la versión del programa que usa, se mueve la foto, entonces no sale bien, pero tiene arreglo. Vamos a ver. 5. Si tenéis alguna pregunta, si queréis mientras. Y vamos por... Aquí, ahora las tenemos. Pues esto es concretamente lo que le está haciendo, pues eso es violándola para embarazarla. Y como veis están todos los cerdos ahí que no pueden moverse. Pero aquí sale. Pero si es que aquí sale. Entonces no sé arreglarlo. Pues no sé arreglarlo entonces, porque aquí me sale perfectamente. A ver, mueve el cable, no sé si Pero lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Pinchar el programa que lo desplazas para un lado. ¿Cómo? El programa que lo podías desplazar a lo mejor por si tiene doble pantalla. Ah, vale. Pues lo hago en cuanto ponga... Que no es que esté claro, pero no son dos. Ya, te he entendido. La mosca. Bueno, de momento sale algo, ¿no? O sea, ahí Bueno, vale. no está clonado, que son de... Sí, te he entendido. Bueno, pues vamos a ver. Modo de pantalla completa. Aquí. Vale. Ahora. Vale, pero ahora no me sale a mí. Bueno, no pasa nada. Y bueno, pues lo que pasa es eso, ¿no? Que está violando a la cerda para que se quede embarazada, como os decía. Como veis, las condiciones pues son horribles. Y además los cerdos, a pesar de que se le llama cerdo o que se utiliza cerdo como sucio, ¿verdad? También se le llama gorrino, ¿no? Todo está, pues son bastante limpios y viven ahí, pues eso, pues viven en la mierda literalmente. Y eso además le angustia mucho
Y, bueno, ahora cómo paso. Vale, sí. Vale. A la izquierda tenemos a las gallinas ponedoras de huevos, que como veis pues están ahí puestas una encima de la otra, y también pasa lo mismo con la higiene. O sea, todas se van cagando una encima de la otra. Es que no tienen otro sitio. Están encerradas en jaulas en las que no caben. Además, precisamente como no caben y no pueden moverse, los huesos y los músculos se les van atrofiando con el tiempo. Es normal. Tú pruebas a no mover algo durante un solo día y verás los dolores que te causa. Pues imaginad lo que sufren las gallinas ahí y todas metidas, sin espacio, ¿verdad? Lo que vemos a la derecha es, si coméis foie gras, pues ahí lo tenéis, de dónde sale. Se coge a los patos y se les mete a presión a través de una manguera muchísima comida, para que en muy pocos días, porque ninguno de los animales muere con la esperanza de vida que tendría naturalmente, todos mueren jovencísimos. De hecho, incluso días, semanas o únicamente, aunque pueden vivir años. Pues lo que hacen es precisamente que en pocos días engorden mucho para que el hígado le crezca todo lo posible. Y así pues se puede producir más. Como veis, siempre está el modelo económico que tenemos capitalista detrás de todas estas cosas. Hay que entender siempre las relaciones de opresión dentro del marco económico que hay. La siguiente imagen que tenemos pues son las vacas lecheras. Como veis, imagináis las vacas ahí, lo de siempre, el mínimo espacio posible, porque lo que se hace es diseñar el espacio para que quepan las máximas vacas posibles. ¿Qué pasa? Pues que, o sea, si habéis volado alguna vez, pues veréis que las clases altas vuelan con mucho espacio y sin embargo los que no podemos pagar eso, pues tenemos que volar súper encogidos, o sea, que es que no te pueden poner menos espacio porque es que no cabe, no entraría. Pues exactamente lo mismo. De hecho, veis como las de la derecha directamente tienen que estar con el cuello así torcido todo el rato. Probad 5 minutos, aguantad el cuello torcido, a ver cómo os duele. Y por último ya, bueno, esto más o menos comentarlo. Una cosa, sí. Tampoco haría falta poner imágenes, por lo que ha comentado, imágenes tan dramáticas. Igual, claro, al mismo nivel, haber puesto una imagen, esa imagen maravillosa que hay de los cerdos por la dehesa, el gañán que varía la bellota, ¿no? Sí, sí. Y el cerdo que ejercita sus músculos en el claro, campo. y le hacemos. Estaría al mismo nivel que las imágenes dramáticas que has puesto, ¿no? Que has puesto 3 imágenes, ¿no? ¿Cómo que chocan mucho y que sí, bueno, parece que puede influir más en el auditorio, pero que por lo que has explicado estaría al mismo nivel la imagen placentera del cerdo ejercitando su musculatura. Claro, pero esa imagen, ese tipo de imágenes no muestran la realidad. Porque lo que hacen es mostrar una visión interesa que hay de eso. El matadero de la dehesa no te lo muestra. Que por eso y luego si están realmente tan libres, también alimentan todas las cosas. Pero que han buscado las 3 imágenes, digamos, para intentar influir más en el auditorio, pero que... No hay influir, es mostrar la realidad, eso es lo que comen normalmente. No estoy diciendo que no muestra la realidad, eso es una realidad evidente, pero que la otra imagen estaría al mismo nivel. ¿Pero en el mismo nivel en qué sentido? En el mismo nivel, no sería bienestarista. Ah, sí, claro, efectivamente. Es bienestarista, claro. Eso es. Efectivamente. El otro sería un ejemplo de bienestarismo. Sí. Es el mismo nivel ético que esta. Claro. O sea, que no hace falta efectivamente, claro. Le podía haber puesto una cuarta imagen de ejemplo de bienestarismo. Efectivamente, sí, de acuerdo, sí. Vale. Y bueno, pues lo que quería comentar es, primero, muchas veces se considera, bueno, se llama para empezar el veganismo dieta, y no es una dieta. Tiene parte de dieta, pero como vemos es muchas más cosas. Entonces, el tema, lo primero que suele reaccionar la gente es con las decisiones personales, que es como, bueno, yo ya decido si quiero ser vegano o no. Pues bueno, pues vosotros decidiréis o no ser vegano, si vosotros consideráis, pero teniendo, o por lo menos es una de las cosas que queremos dejar claro, que no es una decisión personal. Porque las decisiones personales, por definición, afectan a uno mismo. O sea, una decisión personal que yo haya cogido esta mañana y me haya puesto esta sudadera azul, eso me afecta a mí. Pero sin embargo no es una decisión personal coger y hacer que un animal tenga que sufrir de esa manera y que se mate. Porque el animal no eres tú. Igualmente, como hemos hablado del impacto medioambiental, del hambre, también hay otra cosa que se me olvida comentar, que es que al deforestar la selva, las poblaciones indígenas que hay allí se tienen que desplazar o las exterminan. Y lo de exterminar no es exagerado. Entonces, no son decisiones personales porque afectan al modelo al completo de producción del mundo.
Entonces no es personal, no puede ser personal. Otra cosa que quería comentar es la relación que hay entre antiespecismo y feminismo. Todos los sistemas de opresión están relacionados entre sí. El racismo está relacionado con el feminismo, el racismo está relacionado con el machismo con la sociedad de clases, todo está relacionado. ¿Y qué pasa? Que el especismo reproduce roles y situaciones que se dan en el patriarcado, como las que comentábamos de utilizar a las hembras animales como máquinas de producción. Cuando esta tarde, después de la comida, hagamos la charla de historia de la mujer, vamos a ver cómo precisamente el rol más importante que ha tenido la mujer es el de madre, el de dedicarse a fabricar hijos. Pues entonces, ese rol se reproduce. Las violaciones se dan en el contexto del patriarcado y las violaciones se reproducen en el especismo. Igualmente, otros muchos tipos de comportamientos. Y otro tema diferente que quería comentar es el tema de los transgénicos, que no sé si sabéis lo que son. ¿Sí? Sí, efectivamente, modificados genéticamente. Pues, ¿qué pasa? Que en principio todavía también eso está evolucionándonos y en no mucho tiempo creo que los tendremos en nuestra mesa sí o sí, pero de momento los transgénicos solo se le dan a los animales. O sea, que cuando vosotros coméis animales, estáis comiendo animales que han sido alimentados con cereales, con lo que sea hecho transgénico. O sea, que los transgénicos se producen normalmente con los problemas medioambientales que tienen, con los daños que hacen a los agricultores, pues todo eso tú lo estás pagando también. Y por último, pues ya que estamos en una organización anarquista, anarcosindicalista, pues la relación que tiene el antiespecismo con el anarquismo. Tiene relación en tanto que el especismo, como hemos visto, es un sistema de opresión. Y el anarquismo lo que busca es la libertad, es acabar con la opresión. Entonces, si el machismo, por ejemplo, es un sistema de opresión, el anarquismo lo va a combatir. Luego otra cosa es que haya anarquistas que tengan comportamientos machistas. Esa es otra cosa, porque los anarquistas también son personas. Pero eso no quita la obligación de ir buscando superar esos prejuicios e ir mejorando. Igualmente, el especismo, al ser un sistema de opresión, el anarquismo lo recoge dentro y lucha contra eso. Igualmente es normal, todos los prejuicios más o menos pues se van superando, se va evolucionando y el especismo pues al estar fuera de la especie, digamos, o sea, al no afectar a humanos directamente, pues parece que es lo que explica que haya tardado tanto en empezar a considerarse, ¿no? Y que vaya generando crecer, pero la verdad es que está evolucionando favorablemente, parece, se van haciendo actividades, va apareciendo más movimientos y va muy bien. Y por último, pues, un resumen. El resumen es pues lo que hemos visto, así dicho de una manera rápida. Tenemos por un lado en ciencias de la salud que el problema de la salud, digamos, o sea, el hecho de que sea más sano no comer carne o que comer carne tenga perjuicios sobre la salud, no es una cosa que es importante decirla, no es que sea un motivo para ser vegano o para ser antiespecista, sino una ventaja de serlo. El motivo es que es ética, es que está bien, que es una opción mejor porque no causa daño, porque no causa ese daño, esa muerte sobre los animales. Entonces, sobre la salud tenemos que no es, digamos, la opción más sana. Sobre el medio ambiente tenemos que no es la opción más ecológica, más responsable con el medio ambiente. Pues decíamos que la industria de la carne es la que causa el mayor impacto en el medio, ¿verdad? Y a través de la regla del 10%, y en la parte de ética pues tenemos pues que el prejuicio especista existe y que el análisis más riguroso que podemos hacer es valorar a los animales, a todos los seres, que recordamos que también los humanos somos animales, es valorar en función de las capacidades. Y con esto pues yo creo que ya terminamos esta parte. Argumentación sería, pues eso, que si tenéis preguntas o cualquier cosa que haya oído, lo que sea, pues ir hablando un poco mientras se hace la comida. Las dudas que tengáis, cualquier cosa que queráis hablar del tema. No sé, ¿era lo que esperabais la actividad o ha gustado o lo que queráis decir? Por crear debate, no sé. Sí. Uno de los argumentos que siempre se suelen poner es la dificultad que hay en las sociedades actuales para tomar decisiones de ese tipo.
Sí, claro, eso es además muy buena pregunta, está muy bien, porque es que el hecho de que uno tenga una serie de privilegios no justifica, el que sea incómodo abandonar los privilegios no es un argumento. Por ejemplo, imaginad que yo pues estoy casado con una mujer y pues soy muy machista, claro, para mí es mucho más cómodo estar sentado en el sofá mientras la mujer pues se dedica a hacer las cosas de la casa, ¿verdad? Sin embargo, que a mí me resultara incómodo asumir que esas tareas no son de ella, sino que son de todos, ¿verdad? Es incómodo, pero esa incomodidad no es un argumento. Igualmente, para un rico, claro, es muy cómodo no tener que trabajar, no tener preocupaciones, pero eso no quita que sea algo injusto, que cause sufrimiento, la desigualdad. También se puede plantear, no sé, hasta qué punto no es un privilegio el tener la opción de elegir. Yo soy antiespecista, por ejemplo, me voy a ser vegano. El poder elegir entre ser vegano o ser cualquier cosa. Pues no tengo otra cosa que comer, me como lo primero que pillo. Claro, pero volvemos a lo mismo. Si hay elección, hay ética. Si no hay elección, no la hay. Es lo mismo, imaginad que a mí coge alguien y me secuestran y, vamos, por poner, ¿no? Y ahora solo me dan carne para comer, pero es que ni siquiera acompañada de verduras, solo carne. Pero pues yo puedo coger y un día no comer, y 2 días no comer, y 3 días no comer, pero llegará un momento en el que yo tenga que comer. Ahora, yo en ese momento, yo no me gustará lo que está pasando, pero yo no soy responsable de eso, porque yo no, ¿qué hago? ¿Me muero? No, me refiero más a, no sé, el que no puede elegir. Claro, yo no tengo que comer. La vertiente económica también. Claro, pero igualmente no tienes elección. Pero en el momento que la tienes, sí que la hay. Luego sería una opción de privilegiado. Claro. Como casi todo, la cuestión de opresor y oprimido. Claro, pero Son opciones que se dan, es que está muy bien porque a todos nos atrae, pero tú vas al supermercado y es una élite, las personas que pueden consumir determinados productos. Sí, pero eso, pero es que sí. Es como la alergia a la lactosa, o sea, los productos morados o lo otro, no es lo mismo comprarte. Hay una cuestión económica muy fuerte. Claro, sí. Una estructura de élite muy fuerte también en eso. Si yo eso lo entiendo. Claro, por eso hay una cosa que se llama lo que sería el capitalismo vegano, que efectivamente pues sería eso. Cuando vais a la arboristería, pues vais, 3 salchichas van a valer 3 euros, por ejemplo, ¿no? De soja o de lo que fuera. Entonces, pero sin embargo, y os lo digo yo que estoy parado, que dependo de mi padre, y no... Siempre se puede... Claro. Siempre hay opciones. También, siempre, por ejemplo, la leche de arroz, por ejemplo, pues te la puedes comprar o la puedes hacer tú mismo, que es fácil y tiene un rendimiento eso que no veas. De hecho, si no viviéramos en el capitalismo, o sea, la leche de avena, de todas las leches, son muchísimo más baratas de producir que que la leche de vaca. O sea, que si tuvieran, digamos, los precios justos que correspondieran, a lo mejor las tendrías, por ejemplo, por 20 o 30 céntimos el litro. Y entonces sería una opción al contrario, la leche sería lo que sería el lujo. Claro, hay la dificultad, pero dentro de lo que puedas se puede... O sea, una paella, la que tú coges y no la echas marisco, te va a salir más barata. O sea, siempre se pueden buscar... Sí, lo que pasa es que como siempre buscamos la opción, como has dicho, de la salchicha, equipararla, ¿no? Vegano, Claro, sí. No comes salchicha, te vas a comer otra cosa. No te las comes iguales, claro. No es equiparar otros sistemas y otra manera de comer distinta. Claro, también en ese sentido lo de que es otra forma de comer... Una estructura mental que tenemos ya hecha, entonces cambiarla es muy difícil, no es solo por el tema económico. Claro, pero igual que el machismo, por ejemplo, es muy difícil de cambiar, pero... Y a veces el machismo está más en las mujeres que no. Claro, pero... Para nosotras, Sí. Claro, porque se educa así, pero precisamente hay que ir haciendo, y el hecho de que sea difícil no es una excusa, digamos. Claro. También una ventaja que tiene ser vegano, en realidad en principio no sería solo de ser vegano, sino de cambiar la dieta, es que uno puede disfrutar más de la comida, porque lo que hacemos normalmente es, nos criamos en una cultura que tiene una determinada comida y es la que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, cuando tú coges y cambias la dieta, puedes ir probando, y aunque al principio supone un esfuerzo, al final tú puedes encontrar cosas que te gustan más.
Porque además no es que a ti te gusta una cosa y por eso tú comes eso, es al revés. Tú comes unas determinadas cosas y por eso te gusta. Es una ventaja más que tiene. Sí, todos nosotros. Pues eso, pues venidos que es la historia de la mujer, que es muy interesante. Ya veréis.